Domingo 27 de febrero de 2023. Seguimos visitando lugares de interés en Palencia. Después de Herrera de Pisuerga nos desplazamos al sur para alcanzar Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga. Primero paramos en Carrión de los Condes, punto de encuentro político, religioso, cultural y socioeconómico de la España medieval y, además, etapa obligada del Camino de Santiago. Identificado con la antigua Lacóbriga, se han hallado villas romanas bajo imperiales de los siglos III y IV. Carrión fue repoblado en el siglo X, siendo por varios siglos propio del reino leonés, de ahí lo de Ciudad de los Condes. Perteneció Carrión a la saga de los Beni Gómez. Gómez Díaz y su esposa Teresa hicieron que en el siglo XI se realizase el magnífico monasterio de San Zoilo, digno de admirar su claustro renacentista. Empezamos por la iglesia de Santa María, monumento histórico artístico que se comenzó a construir a primeros del siglo XII, aunque fue reformada su cabecera en 1685. Dispuso de 3 naves, pero solo queda la del lado de la epístola. La portada se halla bajo un pórtico, arco de medio punto y 4 arquivoltas. Tiene influencias de los modelos franceses tolosanos. En el pórtico sur destacan la adoración de los Reyes Magos, las figuras de Sansón y Carlomagno y una arquivolta de personajes en su oficio. Este pórtico sur destaca la decoración de estas dovelas que describe temas de la vida cotidiana, entre otros actividades profesionales, músicos, el vicio, gula, pecado, avaricia y animales fantásticos. A los lados, enjutas decoradas, jinetes sobre león y caballero armado con caballo que pisa a un personaje, y sobre él un friso con escenas de la Epifanía. Destaca el tejaroz de la portada y los canecillos, un músico, un acróbata y una máscara. Destaca en el interior un magnífico crucifijo del siglo XV, de retablo rococó de la nave Evangelio, un cuadro de la Virgen del pintor vallisoletano Valentín Díaz, una Virgen con el niño del siglo XIII y una pintura del Milagro de Carrión con los toros que libraron de los moros a las doncellas. Situado en la plaza de la Santa María, enfrente de la iglesia del mismo nombre, fue uno de los edificios civiles más antiguos de la ciudad, la Casa del Águila. Perteneció a la familia de los Velasco, virreyes de la Nueva España y de Perú. Destaca en la fachada el impresionante escudo de armas de la familia de los Velasco. Estuvo relacionada por matrimonio con los Mendoza. Avanzamos siguiendo el camino de Santiago. Llegamos a la Plaza Mayor de la Villa y en un lado se encuentra la Iglesia de Santiago, monumento histórico artístico. Fue reedificada en 1849. Destaca su maravilloso friso con el apostolado, pantocrátor y tetramorfos. Es un conjunto fechado en el siglo XII y una obra capital del arte románico. De forma especial destaca en el edificio su fachada occidental, formada por una puerta de arco de medio punto, con una arquivolta figurada, en la que aparecen los oficios medievales de Carrión que tanta importancia tuvieron en la Edad Media. Entre ellos está un alquimista, zapatero, un herrero, un juglar o un juez. Esta arquivolta descansa sobre una columna con un fuste estriado en zigzag, con rosetas y ángeles en relieve. El capitel de la izquierda simboliza el bien. En él se puede ver un león con las fauces abiertas, símbolo del demonio que trata de acceder al alma de un justo. El capitel de la derecha simbolizaría el mal, el castigo al pecador que tras ser enterrado, su cuerpo es sacado del sepulcro dejándolo desnudo como símbolo de vergüenza e indefenso. El friso de la parte superior representa la Jerusalén celeste, con los apóstoles y Cristo como juez del mundo en el final de los tiempos. Centra el friso Cristo Majestad como juez del mundo, con el libro de la vida y los 4 evangelistas en su forma antropomórfica. El apostolado que se desarrolla en el friso, con 6 apóstoles a cada lado, ha sido sin duda alguna la parte más perjudicada. Bajo el friso se encuentra una moldura de ajedrezado jaqués, muy típico del arte románico. A pocos metros del casco urbano de Carrión de los Condes sobresale la torre de la iglesia de San Andrés, obra del siglo XVI, en la que destaca el retablo de la adoración de los Reyes Magos. En el barrio de la Castillería se levanta la iglesia de Nuestra Señora de Belén, ocupando el salón del antiguo castillo, iglesia que guarda la escultura gótica de la patrona y un retablo mayor del siglo XVI. Cruzamos el río Carrión por el Puente Mayor, tras una pequeña bajada, y encontramos a las afueras el Real Monasterio de San Zoilo, declarado de bien interés cultural. En el siglo XI, con la llegada desde Córdoba de las reliquias del mártir San Zoilo, se construye el monasterio
Fue centro religioso y político de primera orden donde se celebraron concilios y cortes. También sirvió como residencia de reyes. Ya en la Edad Media fue centro de peregrinación. La iglesia actual del siglo XVII consta de una sola nave, con un crucero apenas visible, pero con cimborrio y una capilla sin ábside. Después de la visita a Carrión de los Condes, nos acercamos a Villalcázar de Sirga, a pocos kilómetros. Los templarios fundaron una importante encomienda en el siglo XII, fruto de la cual tenemos hoy el magnífico templo de Santa María de la Blanca. Es un soberbio edificio de sillería construido a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Esta arquitectura se tilda de transición entre románico y gótico. Exteriormente, lo más conocido y mejor conservado es la fachada de la puerta meridional. Esta se cobija bajo un altísimo pórtico de arcos apuntados y abovedado con crucería. La puerta tiene 5 arquivoltas agudas que muestran una serie de esculturas colocadas en el sentido de las arquivoltas, al modo gótico. Estas figuras representan ángeles, santos, músicos, etc. Las columnas tienen morfología románica, pero llevan capiteles de floresta vegetal bastante gótica. Encima de esta puerta se dispusieron 2 frisos superpuestos. En el inferior lleva las escenas de la adoración o epifanía de los Reyes Magos, a la izquierda y la Anunciación a la derecha. Para representar la Epifanía se dispuso a la Virgen, coronada y sentada, con el niño sentado sobre sus rodillas de lado, mirándola, y a su derecha se encuentra San José. A su izquierda se colocaron los Reyes Magos, estando el más próximo haciendo una genuflexión. La parte derecha de este friso se reservó para la Anunciación, donde un hermosísimo arcángel, San Gabriel, se presenta ante la expectante María. El friso superior está dedicado al Apocalipsis y al regreso de Cristo en majestad, con tetramorfos incluido y el apostolado, en nuestro caso incompleto. Junto a esta puerta, en el muro occidental del brazo sur del crucero, hay otra portada de estructuras y formas muy parecidas a la descrita, aunque más pequeña, al tener solo 3 arquivoltas esculpidas.